Muy buenos días, profesor José Pinto. En esta ocasión tengo el placer de exponerle lo que es mi proyecto semestral de acuerdo a al trato acordado, además de el proyecto final que se solicitó dentro de la plataforma CEMAT. En mi caso, estipulé una base de datos mejorada para la segunda fase de un proyecto que ya venía trabajando desde hace años, desde mi carrera de tecnología, y en esta segunda fase tengo la oportunidad de poder mejorarlo con nuevas tecnologías, así como reformularlo en diseño para que sea mucho más efectivo. Lo que está viendo pantalla es un pequeño avance en el proyecto como tal. Es un minijuego de uno de tantos. Básicamente, el minijuego es para promover la escucha activa para el proyecto de promoción de habilidades sociales en niños y niñas con síndrome de Asperger de 6 a 11 años. Este proyecto en esta nueva fase pretende implementar nuevas tecnologías, en lo posible inteligencia artificial, y enfocarse al menos en terminar toda esta primera set de minijuegos, que serían las habilidades sociales básicas: la escucha activa, hablar, iniciar una conversación, mantener una conversación, saludar, dar un cumplido y demás. Básicamente, lo único que tiene que hacer el niño, como primera instancia dentro del videojuego, es simplemente seguir algunas instrucciones e identificar cosas. Como es de promoción de habilidades sociales, simplemente tiene que identificar gestos corporales y faciales. Y a partir de eso, deducir otras cosas más complejas, como por ejemplo las emociones. Digo complejas porque el público objetivo de este proyecto son niños con Asperger que presentan dificultades a nivel social y por lo tanto se les dificulta todo el contexto relacionado con el mismo ámbito, identificación emocional y demás, entablar una conversación, etcétera. Simplemente aquí la idea es que a través de esto aparezcan varias preguntas, se vayan listando, se marquen las respuestas correctas y se le dé un premio al niño. Pasarán los días y todos estos premios se acumularán para comprarle un regalo a mamá, que es la historia del juego que, bueno, en este momento no es tan relevante. El caso es que este proyecto nace de la primera fase que puede ver en pantalla, que es el primer prototipo, donde se estipula una serie de retos pequeños de movimiento para que el jugador entienda de qué trata el juego. Solo que en su momento pues se concentró mucho en la parte funcional del juego como tal y menos en la parte terapéutica. Así que en esta segunda parte se pretende ir directamente ya con el conocimiento desarrollado y las tecnologías también desarrolladas directamente al punto de la promoción de las habilidades sociales. Como puede ver, aquí puede correr, hacer distintos movimientos. Todo esto fue programado en Unity 3D con C Sharp y, digamos, para el aspecto de bases de datos. Y generalmente dentro del proyecto se maneja SQLite, pero para cuestiones de este semestre y hacer un poquito una demostración un tanto más robusta, se utilizó SQL dentro de la interfaz PHP y básicamente, pues esto es posible también porque igual es necesario después en un futuro próximo conectar una base de datos tipo SQL que tenga persistencia y que pueda almacenar los datos de los niños para que sean estudiados en profundidad, ya sea por mi persona como investigador dentro del proyecto, o por los padres, por los otros científicos o personas profesionales involucradas dentro del proyecto. Por lo tanto, es necesario también tener una base de datos con persistencia dentro de la página, y por lo que se ha hecho necesario formular esta pequeña base de datos. La que ve en pantalla es una formulación de la misma con las tablas básicas respecto al minijuego. No en totalidad de todo el juego, sino respecto al minijuego. La total del juego se desarrollará próximamente, pues cuando se vayan testeando y comprobando que está funcionando cada una de las partes y componentes del proyecto. Como ya le había explicado recientemente dentro de la clase, la tabla principal a nivel de datos es jugador, que contiene todas las demás instancias básicamente que relaciona todo, porque pues es el foco de atención dentro del juego más que cualquier otra cosa, es el niño, recolectar todos los datos sobre el niño, su comportamiento, cómo va evolucionando a través del juego. Por lo tanto, se registran datos como por ejemplo el tiempo. En el caso de cuando adquiere un regalo, que significa cuando termina una fase dentro del videojuego, o cuando recibe una recompensa, que es básicamente ganar dentro del videojuego al menos un nivel, y otras cosas como por ejemplo qué pregunta respondió, una hoja de preguntas con el porcentaje del cual se puede extraer.
cuándo fue respondido, qué porcentaje de preguntas fue respondido por tal jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Unos compañeros de clase que simplemente sirven como referencia de los personajes que hay dentro del mismo videojuego que vio principalmente que los niños estaban, bueno, las niñas estaban ahí en pantalla. Cada uno caracteriza pues ciertos datos para poderlos comparar y decir si está correcto o no con las respuestas dadas por el jugador. Una venta de dulce, que ya es una mecánica dentro del videojuego, el tipo de recompensa. Esto no estipula como tal las recompensas como instancias, sino los tipos de recompensas, al igual que regalos, son los tipos de regalos. Em, Aparte de eso, no hay mucho más que decir en la parte estructural. Ya en la parte de datos se hizo una inserción de pruebas con datos de prueba, lógicamente, para que se pudieran hacer las consultas debidas y comprobar el correcto funcionamiento de la base de datos. Aquí encontramos los diferentes datos con 56 registros, 11 registros, 78 registros, 26, 258, 17, 44, 55 y 23. Además de esto, se hizo un procedimiento para automatizar la tabla de estadísticas del jugador, que básicamente o no la tabla como tal, sino básicamente él actualiza ciertas tablas para que se actualicen de manera ordenada y no se vaya a arruinar el flujo de datos, ya que pues unos datos dependen de otros y se supone que si vamos a probar los datos, entonces se debe simular también como si se estuvieran insertando desde el minijuego. Por lo tanto, este procedimiento en este caso fue necesario para poder simularlo correctamente y de manera mucho más automatizada. Entonces, él hace la inserción y modificación de los datos de manera adecuada, como si saliera del videojuego y no en todo un conglomerado de una vez de datos de un solo golpe, no porque se iba a arruinar la relación de los datos y se iba a fallar esa inserción de datos. Para eso se utilizó este procedimiento. Además de esto, también hay un trigger que funciona en base también a las recompensas, si mal no recuerdo, y él lo que hace es en base a las preguntas correctas, si mal no recuerdo, y él lo que hace es simplemente darle una recompensa automáticamente al jugador dentro de los datos de la base de datos. Mm, en la tarea se subió también lo que es la serie de consultas que se hicieron dentro de la base de datos con los de respectivos resultados, explicando también de manera introductoria de qué trata este proyecto, que es lo que ya resumí, las relaciones que hay entre cada una de las tablas para reiterar pues que quede bien aclarado, descripción de cada uno de los datos y tablas de manera atómica, y aquí ya entraríamos en las consultas. Aquí me faltó formatear esto, pero estos son los índices para que corran mucho mejor y más eficiente las consultas dentro de las tablas. Todo lo que está formateado así con létrica como si parece fuente de máquina de escribir son el código de las consultas SQL. Si las quiere probar, también inserté en la última página lo que es todo el código de la base de datos. Literalmente la exporté desde PHP si la quiere probar. Está la tabla de contenidos. Volviendo a las consultas, está la evidencia de la consulta en imagen sumado a la consulta como tal. Entonces aquí tenemos aproximadamente 10 comandos SQL, no todos son consultas, los dos últimos son de la programación del trigger y de la programación del procedimiento. Y ya con esto pues podemos extraer datos como por ejemplo lo que es el registro del historial del niño en cuanto al juego, por ejemplo cómo ha progresado, cuántas preguntas ha respondido bien, cuánto ha ganado. De aquí está enunciado con cada título para qué es esa consulta, obtener transacciones de recompensa del último mes, o sea, cuántas recompensas obtuvo durante el último mes el niño. Aquí está con la fecha de la transacción, la cantidad otorgada, el tipo de recompensa. Esto también sirve para evaluar. Depende del tipo de recompensa dentro del videojuego, se estipula si respondió todas las preguntas bien o solo algunas. Por eso es una moneda o un dulce, digamos, para contextualizar. Em, Aquí están todas las preguntas de sus compañeros asociados y una de las más representativas de las consultas respecto a la base de datos es esta, que obtener estadísticas, respuestas, jugador y hoja, que básicamente nos dice todas las cantidades de respuestas
acertadas con respecto a las preguntas en total que se realizaron por cada uno de los jugadores, el porcentaje de acierto y cuántas fueron correctas, y aparte de respondidas bien. El resto, pues aquí está descrito de manera más intuitiva y eso sería todo el proyecto de Haso que le estoy exponiendo en este momento. Dentro de la primera tarea del REA 3 está adjunto todos los archivos del proyecto, que sería en este zip donde está adjunto el ejecutable de la primera fase, si lo quieres revisar por curiosidad. La segunda fase, que simplemente es un pequeño avance de cómo se va a estar viendo el juego. Está el SQL de de la base de datos como tal para que lo implemente por su cuenta si quiere testearlo. Aquí está el documento del explicativo de la base de datos y todo lo que le acabé de explicarle exclusivamente la base de datos para esta materia. Y está el documento maestro del proyecto en cuestión, en donde se explica en profundidad el proyecto con el que se relacionó este desarrollo de la base de datos. Está estipulado todos los antecedentes, de dónde viene el proyecto, del minijuego, cómo es, absolutamente todo. Tiene 166 páginas por si lo quieres revisar. Le recomiendo que lo revise desde Google Drive directamente el enlace que le envíe. Si puede revisarlo desde ahí porque el archivo descargado como tal no está indexado, no, no tiene la tabla de contenido enlazada, así que tendrá que guiarse por cada una de las páginas, profe. Muchísimas gracias por su atención, profesor José Pinto. Espero tenga un buen día y que le rinda, profe.